Ahí habló la gringa, dijo que ya se está grabando. Bueno. Ahora vamos a ir a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Están viendo la diapositiva? ¿Sí? Bueno, ahí vamos a ponerlo. ¿Cómo era esto? Bueno, yo a ustedes los escucho bajito, así que acérquense al micrófono en el momento que quieran decir algo por las dudas. Muy bien, y si no gritamos. Sí, o gritan es la otra opción, está muy bien, perfecto. Bueno, vamos a iniciar primero justamente de qué se va a tratar este programa, Palio Integral de 21 días, que nos va a hablar principalmente la charla, la parte que vamos a estar escuchando y viendo ahora, va a hablar de la parte de la alimentación, ¿sí? Nosotros vamos a ir viendo, a través de la charla inclusive y del material que vamos a compartir, que la nutrición es mucho más que la alimentación. ¿No? Alimentación entendemos con todo lo que nos llevamos a la boca, los comestibles, que pueden ser o no alimentos, que pueden ser o no nutrientes, ¿no? Que también podrían ser tóxicos. Y bueno, entonces vamos a hablar básicamente de los lineamientos relacionados a la nutrición, a lo que es comestible y lo que no es comestible. ¿Ah? Bueno, ahí como ven, el disertante directamente soy yo, Santiago Filiterbalca, ¿sí? Y la coordinación de nutrición es el nutriólogo o nutricionista, el licenciado Juan Ignacio Marcón, que ahora no está presente, pero sí estuvo en el desarrollo del material, en las revisiones científicas, etc. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vamos a comenzar? ¿Por dónde se comienza siempre? Por lo primero, por la introducción. Yo cada tanto voy a hacer un cortecito porque voy revisando el WhatsApp por si hay algún problema, qué sé yo. Ahí, vamos bien. Bueno, entonces, la introducción a la nutrición integral con bases en la biología. Determinamos la biología y a su vez determinamos que todas las funciones básicas de la biología, perdón, no todas, las funciones básicas de todo ser biológico incluyen a la nutrición como uno de los principios. ¿Sí? Hay tres principios fundamentales que determinan que un ser es vivo o no. Estamos hablando de algo que es biótico o no, y uno de ellos es la nutrición. Los otros dos son la interacción y el desarrollo, y el tercero y último sería la reproducción. ¿Tá? Eso demuestra que algo está vivo o no. Por lo tanto, cuando estemos hablando, vamos a estar hablando siempre desde la ciencia. ¿De qué tipo de ciencias? Las ciencias fundamentales, ¿sí? Y las ciencias experimentales, ¿sí? Lo empírico y la ciencia fundamental. ¿Qué son las ciencias fundamentales? Química, física, biología. Son aquellas ciencias que se pueden entender con más o menor profundidad, pero que contienen dentro de ellas leyes. Las leyes son inmutables, ¿sí? Imposibles de ser cambiadas. ¿No? Como la ley de la gravedad, varias leyes de la física, química, y la interacción entre ellas es la bioquímica. Bueno, primero, es muy importante, esto más que solamente transmitir información o tratar de compartir información, sino es un ejercicio cognitivo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tratar de trabajar sobre sesgos, ¿sí? Que tenemos todos, que son culturales, condicionales, por el estilo de vida y por la cosmovisión en la que estamos sumergidos. Principios fundamentales del enfoque. Primum non nocere. ¿Sí? ¿Qué es primum non nocere? Es la frase de base de la medicina moderna, que significa lo primero es no hacer daño. ¿Sí? Esto está dentro del juramento hipocrático. Ustedes saben, Hipócrates es el padre de la medicina moderna y se sigue una serie de lineamientos, valga la redundancia, que tienen que ver con la ética y la moral de la aplicación de la medicina. Bueno, el padre de la medicina moderna, si quieren, mientras tanto, lo que conviene es que apaguen el micrófono, no quieren hablar, porque si no se va a estar solapando el sonido, y después le va a quedar mal la grabación a ustedes. ¿Quede grabado y yo te los deje? Ahí va, gracias. Porque me lo haya hecho. Bueno, entonces, ¿qué es primum non nocere? Primero, no hacer daño, principio fundamental de la medicina, que es lo que llamamos también principio precautorio. ¿Qué es este principio precautorio? Que es
Antes, ¿qué hacía la gente? ¿Qué se está haciendo hoy? Como dice antes, al formato convencional de ver las cosas. ¿Qué tanto daño es aceptable? Nos preguntamos hoy en día, ¿no? ¿Hay alguien más, Julieta, que debe tener el prendido el Ojalá no. Ahí está, silencio. Listo. Está bien. No. Intento nuevamente. No, ya está. Ahí va. Bueno, sigo. Bueno, ¿qué es lo que se pregunta hoy en día en la medicina o nosotros mismos como individuos que queremos estar bien? Siempre nos estamos preguntando qué tanto daño es aceptable. ¿Sí? Y ese enfoque no es el adecuado, ¿sí? Ya que lo interesante sería otro tipo de pregunta. ¿Qué tanto daño se puede evitar? ¿Sí? No cuánto es aceptable, ¿no? Por ejemplo, hoy cuando nos dan el auto que conducimos y nos dan la nafta que vamos a conducir, nos dicen que van reduciendo la cantidad de contaminación a partir de esa gasolina, ese combustible, porque le van quitando cuestiones tóxicas. Pero la idea es no intoxicar nada, ¿no? O sea, hay que evitar. Bien. Entonces siempre de lo que venga de la cultura moderna, que básicamente es una cultura tecnoburocrática, ¿sí? ¿Y qué significa tecnoburocrática? Que su mayor valor justamente es la economía. ¿Qué es la economía? Un autoritarismo mercantil, donde todas las relaciones están intervenidas por esto de que algo tiene que ser redituable. Entonces, todo lo que venga para nosotros, ya sea información, ya sea bienes materiales, ya sea servicios, están atravesados por esto del rinde económico. Las cosas no están porque son las mejores para nosotros, sino que están porque son redituables para alguien. ¿Qué significa que algo sea redituable? Que es más barata la producción que el precio de valor de venta. ¿Vale? Entonces ese margen es la ganancia, es el rédito. Entonces quizás ese computador que está frente a ustedes no es el mejor para ustedes, es el más barato y económico para el que lo tiene que vender y que le da un mayor margen de ganancia. Imagínense ustedes que si tuvieran un computador, una PC, un computador, como lo que dicen ustedes, que computadora, no sé cómo es, si ustedes lo producen y les cuesta más que el valor de venta, no van a producir más. Entonces desaparece del mercado y por lo tanto, como todo está atravesado por el mercado, desaparecen las posibilidades de ser conocido por uno. Bien, entonces en este punto de Primo No Seres siempre recomendamos desconfiar, dudar, preguntar y volver a dudar, ¿sí? No quedarse con una sola cosa, ni siquiera es que ustedes me tienen que hacer caso a mí solamente, no porque yo saque un título o lo que fuese, no significa que eso le da valor a lo que yo estoy diciendo, a mi argumento. Bueno, el segundo es res non verba, ¿sí? Dejarnos de palabras, acciones, no palabras. Ir más a la acción, a la prueba. A probarlo en nosotros mismos para ver si realmente lo que proponemos o nos genera duda o inquietud es lo que nosotros queremos, ¿sí? Muy importante no delegar en otros el protagonismo de nuestra responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad es nuestra, sobre todo sobre nuestra salud y el bienestar en términos de largo plazo. ¿Sí? El bienestar a corto plazo es fácil de adquirir para cualquiera. Entonces nos tomamos una cervecita, tomamos un helado, miramos una película en Netflix, nos tiramos en el sofá y listo, y eso es suficiente. Pero a largo plazo eso todos ya sabemos que paga consecuencias. Entonces siempre hay que aplicar el método científico que no está, digamos, recluido solamente a los científicos, a los que nosotros conocemos como expertos. ¿Sí? No es lo mismo aplicar o creer, ¿no? Entender la ciencia que creer en los expertos. ¿Sí? Creer en los expertos no, porque lo dice una universidad famosa, tal y cual cosa, vamos a ir y la vamos a hacer. Eso se llama argumentación ad verecundiam y es una falacia, ¿no? ¿Cómo sería esto? Que yo les diga que algo que yo creo que está bien y que lo estoy recomendando a ustedes, está avalado por una entidad académica o comercial o de mayor importancia o conocimiento o fama. ¿Sí? Y eso no es un argumento, ¿no? Eso no es un argumento. El argumento debería ser que vos me preguntes, ustedes me pregunten por qué digo lo que digo y yo tenga evidencia de algún tipo y te la pueda explicar. ¿Sí? Nunca la evidencia, no es evidencia, como digo, es una falacia decir que algo se sostiene porque lo dijo alguien más importante. No tiene sentido, no tiene lógica. Justamente lo que tiene que tener es sentido y lógica. ¿Está?
O sea que una de las cosas más importantes es no a la argumentación va a ver. Esto lo pueden hacer cualquiera de ustedes, como les decía, no hace falta ser un experto científico, es hacer una observación, ¿sí? Plantearte una pregunta, elaborar una hipótesis, porque uno cuando mira las cosas con lo que ya tiene en la cabeza, con su propia inteligencia y su experiencia, elabora una hipótesis, dice, bueno, esto debe ser por tal o cual cosa. Después tratar de hacer predicciones, y si yo esto lo hago de vuelta, ¿qué va a suceder? Lo pongo a prueba y lo repito las veces que haga necesaria, en prueba y error, corrección, y me voy a ir dando cuenta que tiene sentido y que no. Y como les digo, el ejemplo sería la gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad. Si ustedes la ponen a prueba, no hace falta ser científico, van a ver que todas las cosas caen en línea recta hacia el centro de masa de la Tierra, o caen en línea recta hacia abajo, independientemente de lo que sea que ustedes crean o que quieran opinar, ¿no? No, por más que opinemos diferente, miren que yo tengo esto acá, lo dejo caer, y no importa lo que ustedes vengan a decir del otro lado, las cosas siempre van a caer hacia abajo, aunque sean terraplanistas o no, no importa, eso es decir, independiente de una ley imposible de modificar. Bien. Y la tercera y última de nuestros principios fundamentales es nisi mur invetit. ¿Qué significa nisi mur invetit? Nos lanzamos a lo prohibido. ¿Por qué decimos a lo prohibido y no solamente a lo desconocido? Porque la academia y el mercado están corrompidos, ¿sí? Son corruptas por sí mismas, ¿sí? Tienen conflictos de interés y son dos caras representantes del autoritarismo mercantil que mencionaba anteriormente, ¿sí? Y actúan ellas a través de la tecnoburocracia. ¿Cómo es esto de la tecnoburocracia? Bueno, lo que tenemos hoy y nosotros consideramos como desarrollo y progreso son solamente desarrollo y progreso a nivel tecnológico, no son verdaderos desarrollos humano, ¿no? El desarrollo humano sería que cada vez estemos más fuertes, más sanos, menos deprimidos y menos gordos, y ustedes como van a ver, en realidad, la realidad, valga la redundancia, que para mirar a la calle, no hace falta ser científico, no hace falta el tubo de ensayo, van a ver a la calle y van a encontrar que cada vez hay más obesidad, más diabetes, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, y hasta un 700% de aumento del índice de cáncer en la población moderna, ¿sí? De solo 100 años para acá. ¿Sí? Entonces, eso no hace falta ser científico. Evidentemente algo estamos haciendo mal y no nos están ayudando ni el mercado ni la academia, porque sus consejos tienen mucho más que ver con empeorar la situación, con fragilizar, que fortalecer y dar salud. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante empezar a recorrer el camino de lo no convenido, de lo no convencional. Bien, hasta ahí, ¿se entiende? Me hacen dedito arriba o me hacen dedito abajo y charlamos. Sí, sí, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, perfecto. Esto de nisi mur invetit es eso, ¿no? Lanzarse a lo prohibido. Ahí nosotros tenemos un equipo dentro del propio equipo de ESC, que es Escuela de Escape, nuestra forma de abordar la programación, el entrenamiento, el estilo de vida. Tenemos un equipo que llamamos equipo de tarea, que es el equipo NIB, ¿no? Que es el que prueba las cosas que son un poquito menos aceptable, ¿no? Y hablamos justamente de desnudarnos, quitarnos las cadenas, pero literalmente no desnudarnos, que no es una práctica que le vamos a pedir a ustedes, pero solamente les vamos contando que tiene que ver mucho con este proceso de liberación y de búsqueda de la salud, ¿sí? Que quitarse las ataduras. Bueno, y ahora vamos propiamente a esto que les decía, que es la alimentación, ¿sí? Dentro de la nutrición, nos vamos a la alimentación, y vamos a hacerlo lo más simple que sea posible, de hecho es muy simple conceptualmente, ¿sí? Vamos a empezar utilizando una regla mnemotécnica que es GLAD. Ustedes ven ahí cuatro letras, la G, la L, la A y la F, que nos van a servir de guía para comprender, primero, lo más importante, qué es lo que no es alimento, ¿sí? Lo que es comestible, pero no es alimento. Y por lo tanto, vamos a ir a ver qué es lo que puede producir o no, y por qué, también vamos a explicar luego, por qué debemos evitarlas, ¿sí? Cuáles son las razones, la lógica, y no simplemente argumentaciones basadas en la carrera de medicina o la carrera de nutrición, etc. Bueno, ustedes ven acá las imágenes, cosas que todos, creo que ya hoy en día como que no hay mucha duda, de que si uno está buscando salud o inclusive mejorar el rendimiento deportivo
deportivo, o el rendimiento cognitivo, o inclusive mejorar la composición corporal, sabemos que este tipo de cosas que ustedes ven en la imagen no son recomendadas, creo que ni siquiera por los nutricionistas de la escuela estándar, ¿no? De la academia. Creo que todos, como mucho, lo recomiendan como un permitido, pero te aclaran que esto no es salud, ¿no? O sea, con la famosa comida chatarra, las golosinas, los dulces, etc. Todo esto es como que ya se sabe. Bueno, sabemos que es malo, pero no entendemos bien por qué, sino simplemente hacemos caso a esa corriente principal, esa corriente hegemónica de pensamiento que nos baja a niños y nosotros actuamos como simples no actores, justamente, sino como espectadores. Bueno, entonces la hamburguesa con las papas fritas, típico la comida chatarra, McDonald's, todo eso, todo el mundo sabe que está mal, no es bueno, me va a complicar si quiero adelgazar, etc. Lo mismo pasa con los helados, las golosinas, la bollería, creo que dicen ahí también, todo eso, sabemos que hace mal. Ahora, a veces sabemos que hace mal, pero no sabemos por qué. Y hay ciertas cosas que hacen más mal que eso y que están dentro de cada uno de estos comestibles y ni siquiera los conocen. El ejemplo está en la fotito que les pongo ahí de jarabe de maíz alto en fructosa. ¿Sí? Por ahí muchos de ustedes ni saben lo que es, algunos ya sí, porque bueno, se va corriendo la información y el barullo y va llegando, ¿no? Ese jarabe de maíz alto en fructosa. Bueno, estas dos fotitos que tienen acá, tanto de la hamburguesa como de la hamburguesa como de los helados. ¿Quieren que revise una cosita? Ah, me dice que se le cortó el audio. ¿Volvió? Siri, ¿me escuchas? Yo te escucho. Vale, en un segundo. Lo estamos tratando de solucionar. ¿Cómo vuelvo a la pantalla? Ah, puta, no. A ver, Siri, si nos hablas un Hola, poco. hola. Muy bien, volvemos. ¿Se escucha? Sí, Y bueno, ¿dónde fue que se perdió el audio? Más o menos. ¿En el aceite? Claro, más o menos. ¿Por qué no? ¿Qué no te recomiendo? ¿Me dice más o menos dónde se perdió el audio? Así sigo desde ahí. Lo único que entiendo es que las fotografías que habías puesto de la hamburguesa de pescado no lo recomendaba, bueno, y era la más grave. Ok, ahí lo están viendo ahora. Ahí lo ven. Sí. Bueno, eso es. Entonces, bueno, le decía que todo esto que nos dicen que hace mal, por ahí entendemos, entre comillas, que nos hace mal, o aceptamos que nos hace mal, pero no sabemos por qué. ¿Sí? Bueno, yo les pongo como ejemplo también acá una filmina donde ven jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Sí? A veces esto ni siquiera sabemos lo que es, algunos ya lo sabrán, pero en estas dos imágenes del helado y de la hamburguesa, el jarabe de maíz de alta fructosa está presente y por ahí ni lo sabemos, ¿no? Porque no hay una etiqueta para leerlo, y si hubiese una etiqueta no sabemos qué significa esto, qué tiene de bueno o de malo. ¿Ah? Y bueno, también creo que alguien dijo ahí algo de calorías, yo no hablé de calorías, hablamos muy poquito de calorías, ya que las calorías no tienen receptores hormonales, biológicos, ni nada, las calorías tienen poca importancia si lo que está buscando es salud, y sobre todo si está buscando respuestas biológicas. ¿Qué es una respuesta biológica? Por ejemplo, un estresor que te da el entrenamiento y te vuelve más fuerte. Bueno, eso está basado en la ley de adaptación biológica. Lo mismo pasa con la nutrición. Hay leyes biológicas y otras que son bajada de línea de un burócrata que está de... Nosotros vamos a hablar de biología, ¿sí? Siguiente. Vamos a empezar con la letra G, ¿sí? La letra G es por gramíneas. Yo voy a hablar de lo más conocido para que sea fácil, hablamos siempre
de lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico, de lo conocido a lo desconocido, ¿sí? De lo que está de moda inclusive, lamentablemente, hay que empezar por eso. Pero la G, recuerden ustedes, tomen nota, y cualquier cosa me preguntan, y en los archivos va a estar presente también, en realidad es por gramíneas. ¿Qué son las gramíneas? Los granos, ¿sí? En general. ¿Y qué son los granos en general? Los cereales, ¿no? Que están tan apoyados por la industria y la academia como nutrientes. Bueno, no lo son. Vamos a ver por qué. El más conocido y que no funciona, como nutriente obviamente, hola, espérenme que me atendió una llamada, así que, bueno. Bueno, acá estamos. Gluten, les decía gluten. ¿Qué es gluten? Gluten justamente son glicoproteínas, ¿sí? Fíjense que muchas veces alguien les puede decir que ustedes consuman algo porque es una proteína. No toda proteína es buena. De hecho, los virus se pueden considerar, por su composición molecular, proteínas. Uno no se va a meter virus porque sí, y uno no se va a meter cualquier proteína porque sí, ¿sí? Bueno, gluten, gliadina y glutenina son las que la conforman. Todos los granos y gramíneas tienen gluten o sustancias similares que son antinutrientes, ¿sí? En general son antinutrientes, y los vamos a encontrar en los cereales. ¿Cuáles son los cereales más conocidos en Occidente? ¿Sí? Desde el mundo eurocentrista, del mundo actual, moderno, etcétera, etcétera, de la tecnoindustria y toda la zaraza. Tenemos trigo, centena, cebada, avena, que por ejemplo la avena no tiene por sí misma gluten, no tiene gluten en su composición original, pero se contamina ya que se procesa en mismos lugares donde se procesan el trigo, el centeno o la cebada. Pero igual esto no es importante, ¿sí? La avena igualmente tiene una sustancia que justamente se llama avenina, ¿sí? Y la avenina funciona de la misma manera que el gluten, y el gluten viene del griego, que significa pegamento, ¿vale? No significa otra cosa que pegamento. En griego, los griegos antiguos, que no tenían ni siquiera microscopios, pudieron detectar cómo funcionaba el gluten, y era justamente algo que se adhería, se pega a las moléculas, se pega a las células, se pega a distintas partes del cuerpo y forma lo que se llama intestino permeable. ¿Sí? El gluten forma lo que se llama intestino permeable. ¿Qué es el intestino? El intestino es un filtro que permite que pasen los nutrientes, y lo que no, los continúa por la vía de evacuación. Ustedes saben lo que hacemos con la vía de evacuación: vamos al baño y nos sacamos de encima todo lo que no necesitamos que el organismo retenga. ¿Tá? Pero, ¿qué hace el gluten? Genera una disrupción a nivel de las paredes del mismo. Las paredes son como, digamos, agujeritos de distintos tamaños, como un colador, y esas paredes pierden su calidad y aumenta el tamaño. Entonces empiezan a dejar que pasen moléculas que no debían pasar. También afecta a la mucosidad. Hay cierta mucosidad en el intestino que ayuda a que eso fluya de una manera determinada, que se reciba lo que se tiene que recibir y se asimile luego en el proceso de nutrición. Y también afecta a las vellosidades. Hay unos vellos específicamente que se inflaman y generan, bueno, esta respuesta indeseable, que es la inflamación a nivel directamente digestivo, pero lo más grave es que están permitiendo que entren sustancias tóxicas al torrente sanguíneo, incluyendo el mismo gluten o otras sustancias antinutrientes. ¿Sí? ¿Y qué hace el gluten? Como les decía, se adhiere, se pega. Y se pega, por ejemplo, a la molécula del calcio. Si se adhiere y recubre el calcio, imagínense que, no sé si me ven a mí, no importa, bueno, imagínense que una molécula, una cosita que está flotando por la sangre, es tomada, adherida, recubierta por este gluten. Las células, que son las encargadas de recibir, los osteocitos, ¿sí? Encargados de recibir y asimilar el calcio, lo van a rechazar a ese calcio. ¿Por qué? Porque no lo reconocen como tal, porque está tapado por una capa que es gluten. Y el gluten es una sustancia foránea que el cuerpo identifica, el sistema inmune identifica como algo que hay que combatir y eliminar. Entonces, todo el calcio que yo esté consumiendo, ¿sí? Se va a empezar a eliminar, o una gran parte, ¿no? Se va a eliminar. ¿Por qué? Porque lo estoy acompañando de una sustancia antinutriente que lo recubre, y mis osteocitos dicen: no, esto no lo quiero, sácamelo y tiralo para las vías de evacuación. ¿Sí? ¿Y cuáles son las vías de evacuación, por ejemplo, del calcio? La vejiga, los riñones, ¿sí? Y ustedes van a escuchar que hoy en día hay muchos casos
de cálculos renales, ¿no? Bueno, los cálculos renales en general están formados, en principio, es como una ostra, ¿no? ¿La viste? Las ostras que generan esa perla. Bueno, están formados primero por un mineral, y ese mineral se empieza a recubrir de algo que son distintos elementos. Ese mineral, en general, ese cristal es un cristal o mineral de calcio. Entonces, yo estoy consumiendo mucho calcio, pero también estoy consumiendo muchos cereales, y los quiero evacuar. Nunca llego a calcificar lo suficiente, pero ¿qué hago? Lo quiero evacuar y no puedo. Las vías de evacuación se ven saturadas y se empieza a la vejiga, a los riñones, empiezan a acumular demasiado calcio y a su vez otras sustancias que forman los cálculos renales. Bien, entonces tenemos gente que tiene osteopenia y osteoporosis y también tiene problemas de la vejiga. Y esto es porque le estoy dando por ahí una sustancia extra calcio, porque el médico le mandó que tome calcio aparte, pero estoy corriendo de atrás porque le estoy entrando por aquí. Bien. Fíjate que otra sustancia que es parte de la glutinina del germen de trigo es la gliadorfina y la gluteomorfina. ¿A qué le suena esto? A lo que es. Fíjate, la segunda parte del glúteo es morfina. ¿Qué es la morfina? La morfina es un analgésico potentísimo, o sea, lo último que se da cuando los dolores son inviables. Entonces muchos de ustedes van a decir que no tienen problemas digestivos, que no sienten ningún tipo de inflamación, pero justamente porque esta sustancia inflamatoria viene con otra sustancia que es analgésica, ¿sí? Que es más que analgésica, es anestésica. Entonces yo tengo un intestino inflamado, pero no genera en mí un dolor o una molestia presente, ¿no? Entonces estoy consumiendo esto y aparte nosotros tenemos receptores en el cerebro para opiáceos, ¿no? Y es la morfina, por ejemplo. Entonces, el gluten también afecta a la respuesta de nuestro cerebro de forma directa, generando adicción, una respuesta de recompensa, ¿sí? Que se llama sistema hedónico de recompensa, que hace que suba eh, la respuesta del hipotálamo, y básicamente para una sustancia que déjenme ver que me estoy olvidando, la dopamina, ¿sí? La dopamina sube. Somos dopaminérgicos, se dice, porque constantemente esto genera una respuesta en nosotros, que es la dopamina, y cada vez necesitamos una respuesta más alta porque nuestro cerebro se vuelve resistente a la dopamina, y por eso nos gusta tanto este tipo de cuestión, ¿eh? No solamente por costumbre, o porque creemos que nos gusta, sino que son realmente adictivos. De hecho, hay pruebas en laboratorio que demuestran que el azúcar también, ¿no? Pero las harinas son y tienen respuestas adictivas superiores inclusive a la cocaína, ¿no? Entonces esto ya está demostrado. Ahora, ¿qué es lo más grave? ¿Sí? Que no siempre va a pasar, pero es bastante grave. Cuando esto, por un proceso que se llama endocitosis de absorción, atraviesa la barrera hematoencefálica, si el gluten va a la mielina es una capa que recubre las conexiones nerviosas entre una neurona y la otra, ¿sí? y se adhiere, porque es un pegamento. Pasa, se adhiere a la mielina y la recubre. ¿Qué hace el sistema inmune? Ataca la mielina. ¿Por qué? Porque quiere atacar en realidad el gluten o a cualquier otra sustancia antinutriente, como podrían ser fitatos o folatos, y lo ataca. Pero cuando lo ataca no puede dejar de atacar también a la mielina. Y tenemos enfermedades desmielinizantes. Cada vez hay más personas con esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, o simplemente con síndromes desmielinizantes, ¿sí? Y cada vez a más temprana edad, ¿sí? Y hoy saben, inclusive la nutrición convencional, no la nutrición, pero la medicina convencional, lo que hace es recomendar que la dieta sea baja en gluten, si ya tienen esta enfermedad, ¿no? Ahí ya vamos teniendo un análisis, un paneo de cómo funciona esto, que es tan grave y es un tóxico como tantos que van a ir viendo, que están normalizados. Bueno, ¿hasta ahí me siguen? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay duda, hagan un dedito así. Un dedito para arriba, como un dedito de todo bien. Ahí va, gracias, gracias. Ahí va. Bueno, paso a la siguiente pregunta. Que la L, una de las razones por la que está es por leche y legumbres,
¿sí? Leguminosas, legumbres. ¿Qué son las legumbres? No sé cómo lo llaman allá, si es frijoles, porotos, le decimos nosotros. Eh, También tenemos garbanzos, ¿sí? El maní es una legumbre, ¿ok? Todas estas sustancias son semillas también, ¿sí? Y por lo tanto tienen fitatos y lectinas que actúan de la misma manera que actúa el gluten, ¿sí? En algunos casos de forma de respuestas más graves, inclusive más graves, y en otras formas de igual o menor manera. ¿Sí? Un caso icónico de esto es, como les decía, el maní, creo que le dicen maní o cacahuate, no sé cómo le dirán allá. Esto genera respuestas alergénicas muy altas, ¿sí? En ciertas personas. Uno de los lugares de mayor producción de maní y consumo de maní es justamente Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Y uno diría, ¿no? Si esta población está tan acostumbrada a consumir maní, deben ser los que menos problemas con el maní tengan. Ustedes deben haber visto películas yanquis, norteamericanos, donde comen mantequilla con maní en el desayuno, a la merienda, ¿sí? Le ponen a todo mantequilla de maní, y todas las distintos productos que contienen maní de alguna manera. Bueno, así como en algunos lugares es obligatorio las siglas anteriores que ustedes vieron acá, ¿sí? Que es este circulito de prohibido para avisar que no tiene gluten, porque hay personas que padecen de celiaquía, ¿sí? También existe en Estados Unidos un símbolo similar para indicar que no tiene maní, no contiene cacahuate, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay casos cada vez más graves de alergia al maní, ¿vale? Entonces, las legumbres son otra sustancia que debemos evitar porque son antinutrientes para nosotros. A muchos de ustedes les va a pasar, nosotros acá tenemos, bueno, podemos comer un guiso de porotos o de, ¿cómo es que le pueden decir? Bueno, de estos cositos marrones o negros, frijoles creo que le dicen, bueno, en México le dicen frijoles. Bueno, y ellos comen un guiso de eso y lo mezclan con un montón de cosas. Y ustedes se dan cuenta a la noche o más tarde que tienen la panza medio hinchada y que es un clásico que vienen los famosos, no sé cómo le dicen en España, peditos, flatulencias, ¿sí? Acá le decimos que nos vamos a acostar y hacemos lo que se llama sabaneo, ¿no? Que revoleamos la sábana un poquito para poder liberar eso y se pueden generar problemas de pareja, ¿sí? Bueno, esa inflamación, ¿sí? Y esos peditos y flatulencias me dicen que no necesito ir a un médico porque algo raro está pasando, ¿sí? Si mi organismo responde inflándose y tirando gases, no hace falta ser un científico para ver que algo no está funcionando adecuadamente, ¿ah? Entonces, bueno, esto es una de las consecuencias. ¿Y qué otra cosa me dice que esto es extraño sin ser un científico? Porque yo, para poder consumir estas sustancias, las tengo que cocinar. Primero las tengo que rehogar. Si ustedes son más o menos buenos cocineros, se van a dar cuenta que se agarran frijoles, los tienen que rehogar en agua primero, y luego cocinar. ¿Qué estoy haciendo justamente con ese proceso que se llama desnaturalización? Desnaturalización. Lo que estoy haciendo es disminuyendo la cantidad de fitatos y lectinas que tiene para hacerlo digerible. Porque si ustedes comen un poroto directamente, bueno, aunque sea un cereal solo, crudo, lo que va a pasar es que va a pasar como vino, ¿sí? No tenemos la capacidad de digerir. Cuando ustedes ven la caquita de los animales, la bosta de los animales cuando caminan por el monte, van a ver que inclusive los herbívoros grandes no digieren las semillas de los pastos, ¿sí? No lo digieren, comen el pasto, se comen las semillas sin querer, pero ¿qué pasa con la semillita? Queda ahí en la bosta que es el abono, ¿sí? Y no entra en el sistema, en el organismo propiamente dicho, sino que pasa por el sistema digestivo y lo dejan por ahí. No se les mete en el organismo a nivel molecular, ¿sí? Entonces, ya nos vamos dando cuenta. Y la leche, cuando hablamos de la leche, no hablamos de todos los lácteos, porque nosotros ustedes van a ver que en este programa de 21 días vamos a autorizar algunos quesos duros. Pero hagamos la leche por la lactosa, ¿sí? Por eso que hicimos la leche, y no todos los lácteos, ¿sí? La lactosa contiene galactosa y glucosa, ¿sí? Galactosa y glucosa. Por eso no sirve tampoco la leche deslactosada, porque la leche deslactosada es desvincular, o sea, separar la galactosa de la glucosa, pero siguen estando presentes y por lo tanto la respuesta inmune va a ser
casi la misma, ¿sí? ¿Y cuál es la respuesta inmune? Igual. La lactosa tiene una respuesta inmune, no solo la lactosa, hay otras sustancias en la leche como la caseína, pero decimos que la más jodida para el ser humano es la lactosa, ya que los seres humanos adultos no producimos lactasa, que es la enzima que nos permite digerirla. Y por lo tanto la respuesta es igual. De hecho se sabe que tenemos antígenos similares. Las personas que tienen celiaquía tienen una respuesta a la lactosa casi similar. Quiere decir que en general las personas que son celíacas también son intolerantes a la lactosa, y esto nos habla de la similitud de esta sustancia, por ejemplo, a la gluten. Bien, ¿dudas y o preguntas? Ya saben, si no hay dudas o preguntas, alguien me hace el dedito para arriba y yo sigo. Vamos, vamos. Ah, para que tengo algo en el chat, lo quiero ver. Ahí está todo. Buenísimo. Cerro esto. Bueno, siguiente. Pum. La vamos a usar dos veces a la A. La primera vez es por aceites vegetales. Aceites vegetales hidrogenados industrializados. No el aceite vegetal que está presente en la fruta, por ejemplo. Si está en la palta, está bien, ¿sí? Estoy hablando del proceso de industrialización de los vegetales. Especialmente los que vengan de cereales. Ya hablamos de los cereales son malos. Imagínense si encima con esos cereales hacemos un aceite, ¿sí? Esto es que siempre van a estar hidrogenados, tienen muchos problemas, sobre todo que se oxidan. Nosotros vamos a hablar más que nada, en este caso, del radio, de la cantidad de un tipo de omega. Ustedes, no sé si saben o no, hay ácidos grasos que son esenciales y otros ácidos grasos que no son esenciales para nuestra vida, ¿sí? Porque unos los puede producir el cuerpo y otros no. Los que son esenciales en nutrición son aquellos que el cuerpo no puede producir y no necesita de agua. Entre este grupo de aceites esenciales están los omega, ¿sí? Un cierto grupo de omega. Los omega 3 y omega 6, también están los omega 9, pero los omega 3 son de carácter desinflamatorio, ¿sí? Ayudan a desinflamar. Y los omega 6 son proinflamatorios. Ambas cosas están bien. El cuerpo se tiene que poder inflamar, se tiene que poder desinflamar. Las dos cosas están bien. Pero si tenemos un desequilibrio, vamos a estar más inflamados que inflamados. Y eso sí que es negativo, sobre todo hoy en día, donde lo que tenemos más que nada es disrupción circadiana y síndrome metabólico, que son enfermedades inflamatorias, ¿sí? De bajo grado. Son inflamaciones del sistema de bajo grado constantes que van generando todo esto que conocemos como la obesidad, la coronaria, etc. Bueno, ¿cuál es el radio actual? O sea, en la dieta convencional que tenemos hoy en día, consumimos entre 10 y hasta 30 veces, ¿sí? Por la misma porción de omega 3. O sea, consumimos 10 veces omega 6 comparado con las porciones de omega 3. Cuando lo máximo de omega 6, dentro de un rango ideal, debería ser 4 partes. ¿Sí? 4 partes de omega 6 por una, y ideal sería 1 por 1. O sea, tanto de omega 6 igual de omega 3. Hoy en día, donde me he formado yo en relación a esto, que es la Fundación Saota, en Argentina, hemos descubierto que ni siquiera estamos en 1,10 o 1,30, sino que ya estamos en 40 partes de omega 6 y omega 9 también, que son una dieta totalmente proinflamatoria, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos combatir, eliminando las dietas, eliminando los aceites de origen vegetal, que son industrializados. El aceite de girasol contiene ciertos compuestos, ¿sí? Que se llaman aldehídos, y supuestamente están relacionados con trastornos neuronales, ¿sí? Fíjense que ya teníamos un problema neuronal con el gluten, por decantación con la lactosa, por decantación también con fitatos y lectinas, y también nos damos cuenta de que esto afecta, ¿sí? A estas respuestas de oxidación en el cerebro, y también con el cáncer está relacionado, ya que oxida y genera respuestas de crecimiento acelerado de la célula. Esto es lo que pasa, digamos, una imagen de la célula sana, no sé si ven el cursor, la célula sana es la que está a la izquierda de ustedes, de la izquierda, y una célula joven,
y saludable es una célula que produce mucho ATP. ¿Qué es ATP? La energía. Energía que ustedes necesitan para pensar, para moverse, para entrenar, para vivir, para estar en buen estado y para tener un sistema inmune que responda cuando tiene que responder, etc. Y pocos radicales libres, pocos factores reactivos, ¿no? Especies reactivas del oxígeno, poquitas, que son las que justamente oxidan. En la célula dañada, que es este envejecimiento que les decía prematuro, de la célula, de la inflamación, lo que sucede es que producimos muy poquito ATP, por eso las personas que están enfermas, ¿qué les pasa? Están cansadas, no se pueden mover, porque están produciendo muchas especies reactivas del oxígeno, están oxidadas. ¿Sí? Tenemos que evitar esa oxidación, tenemos que evitar esa inflamación. La A también es por azúcar. ¿Qué es el azúcar? Ah, perdón, yo no les pregunté. ¿Se entendió lo de recién? ¿Sí? ¿Sí? Suponemos. Sí, continúo. Entonces nos vamos a la A también, que era por aceite, también va por azúcar. El azúcar que es, cuando entra al torrente sanguíneo, se transforma en glucosa. ¿Sí? Todo lo que les contaba antes, gracias por ese dedito, ahí lo vi, perfecto. Bueno, todo lo que les contaba antes, ¿sí? Produce lo que se llama hiperinsulinemia. Si ustedes ponen hiperinsulinemia en el Google, van a encontrar todas las enfermedades que existen prácticamente. ¿Sí? Si googlean hiperinsulinemia, ¿sí? Y cuando esta hiperinsulinemia es crónica, genera el síndrome metabólico, que es lo que ya mencioné al principio, que es tan conocido. Ustedes van a ver personas conocidas, ustedes mismos, o un pariente cercano, que ya tiene algún problema con el azúcar, entonces tiene un medidor de azúcar en la casa, o problemas con la presión arterial, tiene un medidor de presión, etcétera, ¿no? O personas jóvenes que ya tuvieron un ACV, cada vez a más temprana edad, y siempre, si cada vez que hago una reunión de esta, no lo vamos a cerrar para no perder tiempo, pero les pido a todos que levanten la mano si tienen algún conocido que tuvo cáncer, y todos me levantan la mano, porque todos tenemos lamentablemente hoy en día algún conocido, si no es que pasamos una experiencia personal relacionada a padecer algún tipo de cáncer, o al menos alguna célula maligna. ¿Sí? Bueno, primero, el azúcar genera una respuesta de insulina. La insulina se eleva y hay una respuesta en el cerebro para bajarlo. ¿Por qué? Porque ambas, tanto la glucosa como la insulina, son tóxicas. Genera, sobre todo la glucosa, glicación. ¿Qué es glicación? Es deterioro del tejido epitelial. O sea, rompe, por ejemplo, para dar un ejemplo, rompe y destruye a nuestros glóbulos rojos. Los rompe. ¿Sí? Que es lo que le pasa justamente al diabético si no tiene insulina para poder controlar a la cantidad de azúcar que tiene en el cuerpo. Ustedes van a ver que la enfermedad de la diabetes genera enfermedades como ceguera diabética, ¿sí? Pie de diabético. Y si ustedes ven un pie diabético, que es un pie que tiene cortado, roto, y llega al punto de, más allá de las ulceraciones, de la muerte de la piel de ese pie, y hasta a veces tienen que amputar un dedo si eso está muy avanzado. ¿Por qué? Porque el azúcar se lo va comiendo, porque el azúcar es tóxico. Y esto es muy importante que lo sepamos, la glucosa es tóxica. El hecho de que se use primero la glucosa como sustrato de energía, ¿sí? Que siempre te dicen, hace falta tomar carbohidratos, comer carbohidratos o consumir glucosa, porque el cuerpo si no no puede vivir o pensar o lo que sea, es en realidad que el cuerpo lo utiliza primero, antes que los ácidos grasos, porque es tóxico. ¿Sí? De hecho, si ustedes ponen otra sustancia más tóxica, va a utilizar primero la otra sustancia. En el caso del alcohol. ¿Sí? El alcohol es aún más tóxico, por eso se nos sube tan rápido a la cabeza y nos genera el efecto tóxico que tiene. ¿Sí? Pero no significa, a nadie se le ocurriría, y de hecho sí, a alguien se le ha ocurrido, pero si vamos a decir que no, vamos a decir que hay gente, la mayoría de la gente no está tan loca, ocurriría proponer al alcohol como una sustancia principal para la actividad física. O sea, tomemos alcohol para salir a correr, tomemos más vino o más vodka, ¿sí? Para poder hacer una maratón o levantar más peso. Y si tomamos más, entonces cada vez estaríamos mejor porque tenemos más energía disponible porque la utilizamos primero. Bueno, no funciona así, ¿no? Al ratito realmente no sabríamos si es la partida o la salida de la maratón si seguimos tomando vodka durante toda la carne. Entonces, no tiene mucho que ver, y sabemos que tiene toxicidad, por ejemplo, a nivel hepático. ¿Sí? Entonces, bueno, esto que es tan sabido y tan lógico, uno por ahí lo pasa por eso. La hiperinsulinemia genera esta respuesta, la subida de la glucosa y la subida de la insulina hace que
la respuesta de querer bajarlo del cuerpo, muy rápido, ¿sí?, genera resistencia a la misma, y por lo tanto es muy común tener hambre rápido también, ¿sí? Si somos glucodependientes, o sea, si somos adictos a la glucosa, es muy normal que necesitemos comer muchas veces al día. No es curioso, no es raro, no es un dato menor que justamente el modelo nutricional estándar recomiende comer entre 3 y hasta 5 y 6 veces por día, o sea, comer cada 3 horas. Y bueno, claro que sí, vas a tener hambre todo el tiempo, vas a tener baja densidad nutricional, y por lo tanto vas a tener un ímpetu, un deseo de ingerir alimentos de la misma característica y seguir el ciclo de forma eterna. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre la glucosa o el azúcar? ¿No? Sale el dedito. Continúo. Fíjense que les decía yo que el hipersulinismo lo van a relacionar con todo. Ustedes saben que la diabetes es una enfermedad que está relacionada al azúcar, a la hiperinsulinemia. Bueno, hoy en día esto se acepta no solamente por las personas que investigamos en profundidad, sino por la ciencia estándar. El Alzheimer está considerado diabetes tipo 3. O sea, están aceptando que es un problema con el azúcar, ¿sí? Si la diabetes tipo 1 es un problema del azúcar, la diabetes tipo 2 es un problema con el azúcar, la diabetes tipo 3 también es un problema con el azúcar, ¿sí? Y esto genera una enfermedad que es el envejecimiento prematuro de las células cerebrales. Entonces ya también sabemos que si queremos estar sanos a largo plazo o tener una buena capacidad cognitiva, que la necesitamos para todo, para el rendimiento atlético y para el rendimiento laboral y para el rendimiento sexual, etc., bueno, entonces vamos a requerir que esto le funcione lo mejor posible y le vamos necesitando, usamos la inteligencia, ¿sí?, los tóxicos. Bueno, esto es lo que le decía recién, causa habitación, ¿sí? Van a haber pieles envejecidas, etcétera, a través de la degradación tisular, ¿sí? Esto es muy común. Muchas de esas manchitas que ustedes ven que tiene la gente, que son como lunares o cositas, son producto de la hiperinsulinemia y de la glicación. Luego se deja de consumir azúcar y desaparece por completo. Bueno. Y nos vamos a la última letra, la fructosa, ¿sí? La fructosa no nos habla de la fruta en sí, sino de una sustancia que está dentro de la fruta, así como podría hablar del agua solamente, pero el agua no te la voy a demonizar, quédate tranquilo, el agua está bien. Pero el caso es que la fructosa es otra forma de azúcar, o otra forma de glucosa, pero que tiene una característica particular, que es muy poquita la que se puede reservar en el músculo cuando excede, ¿no? Cuando tenemos un exceso, ¿sí?, en el ciclo de Krebs, por la vía de acetil-CoA, cuando hay exceso de energía, esta se va a transformar en grasa, ¿sí?, se transforma en lípidos, en reservas energéticas porque sobra. Lo primero que trata de hacer cuando cuando sobra algo, la insulina, que es un transportador, lo lleva a distintos lugares para ser guardado en forma de glucógeno, ¿no?, a ese azúcar que está sobrando, ¿sí?, a esa glucosa o esa fructosa. Bueno, en el caso del azúcar común, de la glucosa que decía antes, se reserva en los músculos en forma de glucógeno y en el hígado en forma de glucógeno para ser usado más adelante, ¿no? Hasta 400 gramos, depende del tamaño del cuerpo de la persona, y si tiene más músculos más puede reservar, si tiene menos músculos menos puede reservar, y lo que sobra, el exceso, se transforma en grasa. ¿Sí? Esto es muy importante para entender que la fructosa y el azúcar tienen mucho más que ver con los adipocitos, con la obesidad, con la gordura, que la grasa. De hecho, la grasa casi no tiene que ver, ¿no? Transformamos nosotros, o sea, de forma endógena, interna, transformamos el exceso de energía en forma de grasa para tenerla como fuente de energía más adelante. No es nuestro caso porque vivimos con exceso de comida, pero si viviéramos en estado natural, nativo, ecológico, entonces en ese lugar a veces habría escasez de comida y está bien reservada. En este caso, no. ¿Qué pasa con la fructosa? No se puede casi reservar en los músculos, ¿sí? No tenemos casi capacidad de reservarlo en los músculos y por lo tanto se va al hígado, ¿sí? ¿Qué genera entonces? Reservo mucha grasa en el hígado y genero lo que se llama hígado graso, que antes era una enfermedad que le correspondía solamente a los diabéticos o es lo que causa la famosa cirrosis, que tenía que ver con los alcohólicos. Pero hoy estamos viendo cada vez más personas sanas, en muchas comillas, que
tienen hígado graso. Decimos, pero ¿cómo puede ser? El tipo es deportista, el tipo come bien, etcétera, pero tiene hígado graso. ¿Qué pasó? Bueno, ahí tenemos, ¿sí? Y la sustancia, digamos, más siniestra, para ejemplificar, no es que sea la más siniestra, ¿verdad? Es el jarabe de maíz de alta fructosa, que fíjense ustedes que es un jarabe. ¿Qué es un jarabe? Es un proceso similar al que se utiliza en la industria para hacer un aceite. O sea, estoy haciendo un aceite. ¿Sí? Lo hago de maíz. ¿Qué es el maíz? Los aceites dijimos que son graves porque están hidrogenados y generan oxidación, ¿sí? E inflamación. Y lo hacen de maíz. ¿De qué lo hacen? ¿De maíz? ¿Qué es el maíz? Un cereal que sabemos que genera una respuesta también inflamatoria y que es un antinutriente. Y lo hacen alto. Mirá, la palabra alto, no bajo, alto. En fructosa, que es un azúcar. De las azúcares, la peor de todas es la fructosa. Eligieron la peor de las fructosas, la peor de las azúcares, y la pusieron en esta sustancia. Y la pusieron ahí. O sea, es como creado por un científico loco, de estos que vemos en los dibujitos animados, ¿no? Es un cartoon, una locura. Un tipo se puso a pensar algo terrible. Y de hecho, esto se empezó a consumir en lugar del azúcar, ¿no? Se empezó a poner mucho en los distintos empaquetados, las cosas que consumimos a diario, se empezó a meter, y nosotros, como leíamos la palabra fructosa y la propaganda de todo lo vegetal, todo lo verde es sano, todo lo que tiene que ver con el reino vegetal es sano, y que los médicos nos dicen que coma más fruta, la llamaban fructosa. Si viene la fructosa es algo natural, entonces es mejor que el azúcar, como si el azúcar no viniera de algo natural. El azúcar también viene de la caña de azúcar, no tiene nada que ver. Pero esto es un procesado, es un desarrollo en el laboratorio, y no fue creado, obviamente, no para la salud, tampoco fue creado por alguna otra razón que no sea la conservación de esos comestibles que nos ven, ¿no? Nosotros vemos que los comestibles que hay en el supermercado están en paquetes, y esos paquetes tienen que ser comprados porque están en góndolas, en lugares en el supermercado. Y si yo paso a comprarlo, ¿sí? Y no me gusta, eso tiene que seguir ahí en la góndola y tiene que durar lo más posible. Entonces le ponemos conservantes. La mayoría de las sustancias que nosotros creemos que tienen algún uso en nuestra nutrición tienen cero uso, como el caso inclusive del azúcar. El azúcar es un conservante. Fue traído justamente de Europa a las Américas cuando hubo excedentes y no sabían qué hacer con ese conservante que era el azúcar. Se empezó a utilizar como una sustancia, ¿sí? Que agregaba sabor a las comidas, ¿sí? Pero imagínense que las primeras personas que le agregaron azúcar a sus comidas, azúcar, digamos, procesada, ¿no? Obviamente, de la caña de azúcar, les ha resultado muy, muy asqueroso, porque realmente no estaban acostumbrados. Pero bueno, de a poquito se va imponiendo una práctica, y si es una práctica que puede generar adicción por cuestiones bioquímicas, bienvenida sea para el mercado, mucho más barato todo, y pueden, por ejemplo, con la fécula de maíz, se puede inclusive estirar un alimento, ¿no? Estirarlo un comestible. Se puede estirar un producto. Yo tengo, por ejemplo, sal, y le pongo fécula de maíz, y ahora tengo más producto, menos sal, pero más producto para vender, y lleno el paquete. Y aparte la fécula de maíz funciona como conservador para que no se humedezca esa sal, ¿no? Es un conservante, es otro conservante más, y yo estoy teniendo fécula de maíz en un lugar que no tiene nada que ver, porque es un mineral. La sal es un mineral, no debería tener originalmente ninguna sustancia vegetal de origen. Pero me la están poniendo, y me están poniendo de vuelta fécula de maíz. El maíz es un tóxico para nosotros, los seres humanos. Bueno, muy bien. Voy a hacer un pequeño impasse acá. Sí, les pido que si tienen ganas, estaría bueno que acá haya un pequeño feedback, me hagan preguntas, dudas. Yo me peino mientras. ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no quieren, me ponen el dedito de vuelta. Bueno, o soy muy claro o soy muy aburrido. Así que voy a seguir, porque si soy muy aburrido se termina rápido. Vamos. Seguí, ¿me escuchas? Ahí escucho, pero si te puedo acercar más, mejor. Ahí está. Acá me preguntan Sí. de las legumbres si son todas. Sí, las legumbres son todas.
Y es importante saber cuáles son las legumbres, como decía, un error común es comer maní y pensar que no es una legumbre, y es una leguminosa. Todas las legumbres están fuera del modelo. En esos términos, cabe aclarar que mi propuesta es realizar este desafío durante 21 días. También cabe aclarar que esta no es una dieta restrictiva, ¿sí? Restrictiva en nutrición significa restringir algún nutriente. Y yo no estoy restringiendo ningún nutriente, ¿sí? De hecho, es una dieta alta, densa nutricionalmente, y lo que estoy solamente quitando son los tóxicos que ustedes pudieran estar consumiendo. ¿Sí? Porque muchos van a decir, ¿qué voy a hacer si no tengo maní? Vas a estar muy bien sin maní. ¿Qué voy a hacer si no tengo azúcar de mesa? Vas a estar muy bien sin azúcar de mesa. No es que te va a pasar nada mal, ¿sí? ¿Qué hago sin leche? No pasa nada mal, ¿sí? Todos los animalitos, como vamos a ver, cuando mamíferos, que nosotros pertenecemos a ese grupo, cuando dejamos la etapa de la lactancia, no consumimos más leche materna, ¿sí? Y no pasa nada, de hecho, nos conviene no hacerlo. ¿Alguna otra duda en relación a eso u otra cosa? Sí, tiene una más, un segundo. ¿No? ¿Sigo? Un segundo. Sí. Mira, me consultan acá con respecto a los frutos secos. Ujú. Bien. ¿Qué opinión tenés sobre los frutos secos? Y con respecto a eso, ¿qué opinión? Se me perdió el audio al final. ¿Frutos secos y algo más? Sí, frutos secos y tu opinión también acerca de la leche de almendras. Bien. Primero, frutos secos son semillas, ¿sí? No significa que están completamente fuera del modelo que nosotros llamamos, ¿sí? En términos generales, paleo, ¿no? O nutrición evolutiva. Pero en estos 21 días, vamos a recomendar que no consuman, ¿sí? Este tipo de cuestiones, porque son semillas y tienen la misma respuesta. Casi todas las semillas, semilla básicamente es el germen significa el gen, ¿no? El origen, el feto, ¿sí? El hijito de la planta. Como las plantas no tienen eh, herramientas mecánicas, como agarrarse a piñas, salir corriendo, las pocas herramientas mecánicas que tienen, por ejemplo, son espinas que tiene tener el árbol, tienen herramientas químicas para defenderse porque nadie quiere que se coman a sus crías. ¿Sí? Así que todas las semillitas tienen esta problemática, ¿sí? Y en general a la sociedad moderna nos perjudican aún más, ¿sí? Porque tenemos muchas respuestas de disruptores endocrinos. Y las semillas, en general, sobre todo las que me estás preguntando, que son los frutos secos, son estrogénicas. Y esta es una cuestión que hay que tratar de evitar. Como les digo, en un modelo ideal, donde todo estuviera bien, en la nutrición, en los tóxicos del ambiente, etc., podríamos consumir eventualmente de estación y regional. Ahora no, durante estos, yo les voy a prometer durante 21 días que no, que se quiten los tóxicos y vean lo que pasa, que lo puedan sentir, y después, bueno, nosotros les vamos a ir contando cómo se puede seguir el modelo más adelante, pero el desafío de 21 días no, las semillas, no, de ningún tipo, incluyendo la cosa esta. Y la leche, ya la leche, quiero aclarar que no existe leche vegetal, eso es un nombre que se da comercialmente. ¿Sí? La leche es una sustancia de origen animal solamente, y es la que dan las madres, las hembras de las distintas especies. Y uno de los problemas que tenemos es la cultura del reemplazo, de reemplazar todo. Y no tiene mucho sentido reemplazar algo que ya es tóxico por otra cosa que sea aún más tóxica. Porque para hacer leche de almendra va a tener que moler almendras. Movida, las almendras no son densas nutricionalmente y contienen nutrientes. Y para hacer leche de almendras seguramente vas a tener que moler una gran cantidad de almendras. ¿Sí? Porque si yo te dijese, bueno, ¿cuál es la cantidad ideal? Vamos a poner la cantidad ideal de almendras por día. Bueno, mira, te diría que lo máximo son 5 almendras, y es muy poquito. Y no creo que sea lo que utilizás para hacer una leche de almendras. Así que es mejor tomar agua, ¿sí?
y el agua que esté contenida en los alimentos. Con eso estamos súper, súper bien. Y de esa manera, aparte, vamos a poder bajar la adicción que tenemos a estos comestibles que no son alimentos, que me están perjudicando tanto. Bueno, ¿alguna otra? Si ustedes dirán. No escucho. Acá me preguntan por la leche de coco, que bueno, obviamente el coco es más que nada una fruta y no es una semilla como tal. ¿Qué opinas? Bueno, mirá qué loco también, ¿no? Porque son tantas cosas que por ahí no conocemos y las escuchamos de ahí de movida. El coco no es una fruta, el coco en realidad es una nuez. Si ustedes se fijan, es el carozo que está dentro de la fruta. Eso ya para empezar. Eh, el agua de coco sí, la leche de coco no. ¿Sí? Ya es justamente lo que tiene, es casi pura y exclusivamente los antinutrientes. Es como el desperdicio del coco. El coco, la carne puede estar bien, el agua de coco va muy bien, está bien, digamos. La carne de coco está bien, el aceite de coco excelente, porque es lo único bueno que tendría, digamos, al 100% el coco, el aceite de coco. Y la leche de coco sería como lo peor del coco, entonces tenemos que... Muchos van a decir, pero ¿cómo? Hay mucha gente que come coco y el coco es un super alimento, está considerado. Y, bueno, hay que entender que hay entornos y hay situaciones, ¿sí? Hay entornos, si vos vivís en el Caribe, en un entorno caribeño, etcétera, y tenés una epigenética que corresponda, etcétera, el consumo de coco no te va a hacer tan mal por muchas otras variables que, como yo les contaba, hoy estamos hablando solamente la alimentación y no toda la nutrición, que aborda otras cosas como la luz solar, la exposición al frío o al calor. Entonces, en este punto, ¿sí? Para personas de ciudad, como son ustedes y soy yo en este momento, en una ciudad, que estamos puestos a luces blancas, etc., no, poco, cuando mucho, el aceite de coco o la carne de coco. Hasta ahí llegaría el límite, considerando que es una semilla. Yo sigo nomás. Bueno, entonces, ¿de dónde saco todo esto yo? ¿De dónde está sacando todo? Bueno, ¿cómo se determinan las dietas ideales? Se tiene que analizar la interacción entre la anatomía, la fisiología y el ambiente. Para determinar la dieta de un animalito, cualquiera sea, incluyendo al ser humano, tenemos que analizar la interacción, no por separado, no una pseudociencia, sino una ciencia integrativa, no el reduccionismo cientificista, ni la pseudociencia, una ciencia tal cual es, que es observar, ¿sí? Ustedes saben que un estudio científico se valora de la siguiente manera. Por ejemplo, si es un estudio poblacional, se va a dar valor al estudio que estudió más población durante más tiempo. ¿Sí? Si yo tengo un estudio que evaluó 1000 personas durante 10 años, va a ser más valioso el resultado que un estudio que evaluó 10 personas por 3 meses. ¿Sí? En ciencia, digamos, en los protocolos científicos, esto es más o menos lo que sirve para esto. Para nosotros no hay estudio científico jamás realizado más grande que la misma evolución. Millones de años con una anatomía, una fisiología y un ambiente en el cual evolucionaron nuestros ancestros que forjaron la genética. ¿Sí? A través de presiones selectivas se va forjando la genética. Entonces nosotros miramos la anatomía del animal, miramos la fisiología del animal, miramos el medio ambiente en el cual evolucionó, no en el cual se encuentra. Porque llevar una vaca hoy en día, me voy a dar cuenta que no está en el mismo entorno que estaba originalmente esa especie. Se la cambió de lugar, se la alimenta de una manera diferente, se comporta de una manera diferente, porque está respondiendo a una necesidad del mercado. ¿Sí? Se le da un alimento que no come. Por ejemplo, la vaca no come maíz. ¿Sí? Entonces ustedes lo entienden eso, pero es muy simple. Originalmente la vaca no come maíz de ninguna manera, come pasto. Come pasto. Ahora, el maíz se le agrega alimento balanceado, ¿para qué? Para tener un rédito, para que esa vaca engorde más rápido y el alimento que le doy me sea más barato.
¿Sí? Es simple de comprender. Entonces, no puedo decir que el alimento de la vaca es el maíz. Yo le doy ese comestible, pero no es su alimento original, y por lo tanto voy a entender que no está en buen estado si se come una cosa que no le corresponde. ¿Sí? Si ustedes van al zoológico, no sé si existen todavía los zoológicos en Europa, acá ya están eliminando casi todo, no estoy hablando a favor o en contra del zoológico, solamente estoy dando un ejemplo para que tratemos de pensar juntos. Cuando uno iba al zoológico acá en Argentina, le decían lo siguiente: si uno le quería dar de comer una galletita a un león, le quería tirar por la reja una galletita, venía el guardia, y te decía, no le dé galletitas al león. Y vos decías, ¿pero por qué? ¿Qué problema hay? Y entonces te decían, ¿sabes por qué? Porque el león come carne, y la galletita le hace mal. Ah, tiene sentido, decíamos nosotros. Claro, pobre león, no le dan una galletita, se evolucionó para comer carne, ¿no? Persigue una cebra, y entonces nos decía, nosotros no conseguimos cebra, pero bueno, acá compramos vaca y le damos un chuletón, un pedazo de cerdo, algo que se parece más, pero no le damos galletita porque la galletita tiene cosas que no son nutrientes y que le hacen mal al león. Y nosotros bien, íbamos caminando y nos encontramos una jirafa. Y de vuelta le queríamos tirar una galletita. Entonces venía de vuelta, si no había un cartel, había alguien que nos decía, no alimente a los animales. Yo decía, ¿por qué no le puedo dar alimento? No, porque eso no es alimento para la jirafa. La jirafa come unas hojas en particular que están en unos árboles que existen en África, que son altos, por eso tiene cuello largo, y no, bla, bla, bla. Y yo, mirá, tiene sentido, con razón, estoy de acuerdo con eso. Y el guarda nos decía, nosotros no conseguimos exactamente esa hojita, pero le damos otra hojita bastante parecida. Y, bueno, está bien, es mejor que la galletita. ¿Sí? Ahora, nosotros llegamos a casa y le damos a nuestros hijos, si alguno tiene hijos, o tiene parientes, primitos, o lo que sea, o inclusive ustedes, que son hijos de padres, básicamente, nos dan de comer galletitas, o nos dan cereales, o nos dan queso, queso deslactosado, no sé cómo le dirán ahí, descremado, ¿sí? Y nos están dando tóxicos que no nos pertenecen como especie, y entonces terminamos siendo la única especie que se preocupa más por la cría de otros animales que de la propia, ¿no? Nosotros intoxicamos sin ningún problema a nuestra cría y a nosotros mismos, pero la otra no lo entiende. Otro ejemplo para que entiendan esto es, si ustedes ponen oso Kodiak, ¿sí? Oso Kodiak en Google, van a encontrar que está detallada la nutrición del oso Kodiak por etapas del año, o sea, qué come, cuánto come, qué bayas, qué animalitos, si come o no come miel, ¿sí? En detalle. Ahora, si ustedes ponen la dieta del ser humano, les va a aparecer un montón de cosas, ¿sí? Porque nuestra dieta ya no está regida por la biología y la lógica biológica, sino que está regida por la cultura, ¿sí? Entonces, nosotros ahora tenemos que hacer este análisis, necesitamos darle lo que necesita todo el mundo. Bien, así determinamos cómo es la dieta. Ustedes van a ver acá este gráfico justamente donde dos animales, individuos de una misma especie, tienen expresiones epigenéticas, o sea, expresiones genéticas, que es su epigenética, totalmente diferentes, ¿sí? También recordarles que no hay hoy en día, primero el término raza en biología no existe, directamente no tiene una lógica, no tiene un sentido biológico, pero digamos que lo más parecido a raza, que tiene que ver con la variante filogenética de una especie, lo más parecido a raza, en el caso de los seres humanos solo hay una raza, se llama Homo sapiens sapiens, ¿sí? No hay muchas razas, ¿sí? No hay muchas razas, hay una sola raza, porque compartimos el genoma, podríamos decir, al 100%, ¿sí? Hay diferencias muy chiquititas y expresiones, ¿sí? De esa genética se llama epigenética, que dependen más que nada del entorno, ¿sí? Y del comportamiento. Bueno, entonces ustedes van a ver arriba en un gráfico, en una fotito, me pongo una imagen, donde está el Homo sapiens doméstico y donde está el Homo sapiens salvaje. Su composición corporal es completamente diferente. Y abajo vemos a un cerdo doméstico y a un cerdo salvaje. No es un jabalí, ¿eh? Si bien la filmina dice o jabalí, este es un cerdo salvaje australiano, igual que este es un nativo australiano, un ser humano australiano, este es un cerdo australiano. ¿Sí? ¿Y qué pasó con estos cerdos que eran domésticos originalmente y se escaparon y empezaron a vivir libremente? Bueno, recuperaron su composición corporal y hasta su masa ósea y desarrollaron hasta los colmillos que hoy nosotros relacionamos con los jabalí, pero no, estos son cerdos salvajes
originalmente domésticos, llevados a Australia por los seres humanos. No son originarios de ahí, pero cuando empiezan a tener una vida y un comportamiento verdaderamente de cerdo, ¿sí? Que corresponde escaparse de un depredador, buscar bichitos o tubérculos en el suelo, exponerse al frío, al calor, moverse, les dé el sol, cambia todo, ¿no? Cambia absolutamente. Bueno, ¿y qué le pasó al cerdo que sí fue domesticado? Que inclusive no se lleva muy bien, creo, pero la carita, la masa ósea de su cráneo se achicó, ¿sí? Los dientes se achicaron, y la masa corporal total se agrandó, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron eso? Le dieron alimentos proinflamatorios. ¿Cuáles son los alimentos proinflamatorios? El alimento balanceado, que son básicamente los cereales, lo mismo que nos dan a nosotros para inflamar, o que nosotros nos damos a nosotros mismos para inflamar. Y entonces se engorda. ¿Qué otra cosa le hicieron? Bueno, obviamente lo pusieron en un corral, para que se muevan poco, coman mucho y tenga mucho más acumulación de masa que consume y mucho menos gasto de esa masa para convertirla en energía, ¿sí? Y por último, cuando hace mucho frío o calor, atrás se ve que está el establo, el lugar donde lo meten, se hace mucho frío o calor para que no se les muera y entonces pueda producir, ¿sí? O sea que está debilitado, este animal está debilitado, al estar inflamado, si no lo proteges, mucho frío, mucho calor lo puede matar, ¿sí? En cambio el otro que está siempre expuesto, tanto el hombre salvaje como el cerdo salvaje, si están expuestos todo el tiempo, se fortalecen y pueden sobrevivir a situaciones un poquito más extremas que las nuestras en cuanto a frío, calor. Bueno, entonces tenemos esto que es bastante evidente. Bueno, ¿qué le hicieron al hombre? ¿No? Al hombre básicamente le dieron un alimento balanceado que está hecho de soja, de leche, de azúcar, de aceites. Y bueno, tipo con mucha luz blanca, poca luz natural, poca actividad física. Y aunque tuviera actividad física, muchas veces vemos que esto sucede igual, ¿no? Que hay sobrepeso aunque tienen actividad física, o sea que hay adipocitos extra. Y bueno, la alimentación puede tener que ver, y todo tiene que ver, evidentemente. Hay algo diferente, es el estilo de vida y la nutrición. Nosotros vamos a tratar de poner en perspectiva las cosas, ¿sí? Lo que le decía de este estudio científico jamás realizado, el más largo del mundo, es la evolución humana. Nosotros existimos acá, en realidad, como especie que está en evolución hace, podríamos decir, 4 millones de años, 2.5 si nos vamos a nuestra EVA mitocondrial, pero si queremos ser muy estrictos, si nos ponemos muy estrictos, podemos decir que hace 200.000 años se dio el último salto evolutivo, y por lo tanto no hay ninguna diferencia genética en los restos fósiles que encontramos, de huesos, petrolitos, etcétera, de nuestros ancestros. No hay diferencia. Somos exactamente igual genéticamente, lo cual marca nuestra fisionomía, nuestra anatomía. Y recién, parece mucho para nosotros como seres humanos, pero en perspectiva evolutiva no, recién hace 15.000 años, muy de a poquito, se empezó a introducir la agricultura y la ganadería, ¿sí? Esto hizo que empezamos a comportarnos y a vivir diferente y a consumir ciertas sustancias que estuve mencionando acá, ¿sí? Entonces, representa menos del 2% de la existencia de nuestra especie sobre la faz de la Tierra, ¿sí? Entonces no estamos, lamentablemente la biología no funciona como nos gustaría a nosotros, que nos podríamos adaptar si tomamos mucho vino durante mucho tiempo y muchas generaciones, qué bueno, ya estamos adaptados. No, en realidad está pasando lo contrario. El ejemplo es que siguen creciendo las personas aumentando, ¿no? Las personas que tienen celiaquía, las personas que tienen alergia al maní, alergia a la lactosa, etc., ¿no? Ojalá se diera la manera que nos gusta para poder consumir estas cosas que nos gusta tanto consumir, pero no, realmente no, cada vez peores. Entonces, bueno, eso marca, ¿no? La partecita que ustedes ven en verde o amarillo, la clarita, es el tiempo que llevamos una dieta de estilo paleolítica, de estilo evolutiva, regional, etc. Y el momento que empezamos a consumir otras cosas fue hace unos 15.000 años, muy a poquito, y de hecho no todos lo hicieron así, y hasta hoy día existen grupos humanos que no consumen estas cosas y que estamos viendo en esta otra filmina que no consumen para nada estas dietas agrícolas y tienen estados de salud superlativos, ¿sí? En muchos casos tenían, porque fueron asimilados por las culturas modernas, pero hasta el momento que no fueron asimilados tenían estados de salud superlativos. Por ejemplo, los inuit. Los inuit son los esquimales. Los esquimales tenían
Tasa de cáncer, 0. ¿Sí? 0 cáncer. Los esquimales tenían 0 cáncer. Obesidad, 0. Diabetes, 0. ¿Sí? Hipertensión tenía 0, etcétera, etcétera. Todas las enfermedades que hoy consideramos de la modernidad, porque en estos grupos que viven en concordancia con la biología, entonces no padecen las enfermedades de la modernidad. ¿Vale? Entonces, lo que aclaramos acá, estos grupos que están, digamos, por fuera de la modernidad en cuanto a conceptos, ideas de nutrición, nosotros no tenemos la certeza de los alimentos que consumimos, ¿sí? Ni de las cantidades de esos alimentos, pero sí lo que no formaba parte, ¿sí? Para nada. ¿Sí? Hay cosas que no había. A ver, no existen árboles de alfajores. No sé si ustedes conocen lo que es un alfajor, pero no existen árboles de alfajores, uno no consigue eso. Todo lo que sí se puede conseguir en la naturaleza son animales, ciertos vegetales. Les quiero recordar que no todos los vegetales son de consumo humano. El ejemplo máximo son los tóxicos. ¿Sí? Hay tóxicos, ustedes que comen cierta planta determinada que los va a intoxicar, los va a matar directamente. Un hongo, por ejemplo, que no es un vegetal, pero está en un reino intermedio entre el vegetal, si ustedes lo consumen. Pero en el caso de los animales no existen, ¿sí? No existen, en términos generales, sustancias tóxicas dentro del animal, excepto que sean de defensa directa o que sean para atacar y devorar o depredar. ¿Ah? Ustedes no se van a comer, digamos, la toxina que tiene una cobra. Se comen la carne de la cobra que no tiene toxina. ¿Sí? Y si tuviera toxina, justamente es una defensa para que no te la comas, y tienes que ser inteligente y no comerte. Pero los animales son los que contienen densidad nutricional alta y toxicidad baja o cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Mira, distintos grupos, como están viendo acá, no sé si ven el cursor, los inuit son un ejemplo de que su dieta es altísima en origen animal y casi nula en origen vegetal. Imagínense que los inuit están en Alaska, en el polo norte, donde no crece nada. ¿Sí? Absolutamente nada. Lo máximo que comen como vegetal puede ser el vegetal que esté adentro de la panza del animal que ellos comen. ¿Sí? Adentro del sistema digestivo que ellos comen. No crece ni el pasto. ¿No? En épocas muy, muy específicas, ellos se van más al sur, o sea, en pleno verano, donde crece un poquito de pasto, y ahí consumen otros animales, pero no hay banana, no hay naranja, no hay nada de eso, y no tienen problemas de salud, no tienen problemas con el ácido ascórbico, etcétera, etcétera. ¿No? Los hiwi tienen una dieta bastante similar, que son del norte de América, perdón, del norte de Sudamérica, y también una dieta muy alta, sobre todo en origen animal, algo de vegetal, y algo de nueces, ¿no? de nueces y semillas. Bueno, así vamos viendo. Los Jun, por ejemplo, todo lo contrario, consumen muchas nueces y semillas, casi nada de raíces, muy poquito de origen animal, y algo más importante de origen vegetal. Y así, bueno, van a recorrer a todos, ¿no? Hatzda, que son cazadores-recolectores por excelencia, no tienen ningún tipo de forma de conservar los alimentos, consumen muchas raíces, mucho de origen animal, ¿sí? Y algo de frutas y vegetales, pero cero de raíces. Lo que sí vemos es que no existen grupos originarios humanos exclusivamente vegetarianos. Esto es un indicador muy importante, ¿sí? No hay grupos originarios humanos que sean 100% vegetarianos, o herbívoros, o como lo quieran llamar. No existe ningún origen, y esto lo vemos, bueno, reflejado en muchas dietas actuales que terminan mal en relación a la imposibilidad o la sugerencia de no consumir alimentos de origen animal. Bueno, entonces eso, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades llamadas la civilización? Mirá, obesidad, cáncer, Parkinson, Alzheimer, diabetes, gota, artritis, enfermedad coronaria, hipertensión, acné, hígado graso no alcohólico, colon irritable, enfermedad celíaca, dentadura desalineada. Sobre esto hay muchos estudios de la Fundación Weston Price. Weston Price es un científico que estudió basándose justamente en el problema de la dentición humana, ¿no? de la salud dental, y descubrió las tribus que mantienen un estilo de vida ancestral que no padecían casi pérdida de dentición, que no padecían no se llama, ¿cómo se dice? Dentadura desalineada,
sus dientes eran blancos y no tenían ni dentistas, ni cepillado de dientes, nada de eso, y estaba perfecto. Y se dio cuenta que se relacionaba con todo lo demás que usted mencionaba. No, las enfermedades de la civilización incluyen las enfermedades autoinmunes, como les mencionaba antes, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, el lupus, las enfermedades alérgicas, el asma, etc., ¿no? Caries, ¿sí? Las caries son enfermedades de la civilización, son prácticamente inexistentes en las culturas ancestrales, ¿sí? Que no consumen toxinas. Y se pregunta si no será la calvicie también, ¿sí? Muy bien. Esto lo voy a dejar pasar para no hacerlo muy largo. Sí, esto es una figura que está bueno entender, para que cambiemos un poquito la cosmovisión que tenemos sobre la nutrición. Un ejemplo que hay es que los inuits, justamente en las épocas de verano, acá ven que ya crece un poquito de pasto, se van más al sur, y consumen caribú. El caribú es un ciervo chiquitito, y lo consumen crudo, ¿sí? ¿Qué hacen al consumirlo crudo? Consumen la cantidad necesaria, te diría que mucho más, megadosis llamaríamos nosotros, pero nosotros no consumimos ni cerca de esa dosis, de ácido ascórbico que evita que padezcan de escorbuto, ¿no? Que es una enfermedad que a nosotros nos dan las dosis mínimas recomendadas para que no tengamos escorbuto, pero esto es solamente para no padecer esa enfermedad en particular. Ellos tienen un óptimo estado debido a que tienen niveles altísimos se proveen de niveles altísimos de ácido ascórbico, que no es otra cosa que la vitamina C, ¿sí? Pero en los niveles que nosotros consumimos están muy por debajo, y ellos en el hígado y en las vísceras de los animales, y sobre todo si están crudos. Y ojo, con esto no estoy diciendo que ustedes van a tener que comer crudo, ni que tienen que comer crudo, no, nada que ver, solamente para poder observar cómo funciona la naturaleza humana, en realidad, y no artificial, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ningún problema, ustedes van teniendo los niños con una salud dental perfecta, y bueno, no se ve mucho detalle de esto, ¿no? Ven su cara un poquito más roja y redondita, y su pelo, que ustedes saben que son de la etnia asiática ellos, ¿sí? O serán amarillos, etc. Pero son sus pelos rubios, su cara roja y redondeada por la exposición al sol y a la nieve. Es una adaptación fisiológica, no una adaptación genética. Bueno. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, primero comentarles que la pirámide, no es que esté mal la pirámide, esa famosa pirámide nutricional que creó la USDA, que es una organización comercial agropecuaria de Estados Unidos, que tiene que ver una asociación comercial con la salud, cero, ¿no? Cero que ver. Yo no le voy a preguntar sobre cuál es la dieta que me corresponde a Henry Ford, el creador de la industrialización del auto, ¿no? De la cadena industrial de producción de autos, porque si te pregunto a ese tipo, me va a decir que lo mejor es tener un auto. Por ahí, hoy, si le hubieran preguntado a esa persona, un carro, ¿no? Un carro, un automóvil. Si le hubieran preguntado a esa persona que vende carros, me hubiera dicho que lo más importante es tener un carro económico y barato para salir a pasear con la familia. Entonces la base de la nutrición hoy sería un carro. No tiene mucho que ver, no tiene nada que ver, está totalmente fuera de lo. Ahora yo digo, no es tan mal hecha la pirámide, solamente que hay que, en principio, dar la vuelta. ¿Sí? O sea, la pirámide está bien. Primero la damos vuelta y ya la mejoramos bastante, casi un 50%. Y luego de dar la vuelta, le eliminamos casi un 50% de lo que nos propone. Y nos queda perfecto. ¿Sí? Así que la podemos usar la pirámide, solamente que la tenemos que invertir y eliminar la base. Fíjate qué es la base original. La base original son cereales. ¿A quién le corresponden los cereales? La producción de cereales, de los cuales van a salir las masas, las pastas, ¿sí? La papa, todas estas cuestiones que no son cereal, pero la papa también es un tubérculo que tiene, bueno, que funciona igual que cualquier otro carbohidrato refinado también, ¿no? Bueno, le corresponde a la USDA, ¿no? La agricultura, la Asociación de Agricultura de Estados Unidos, y que si la vende, gana más. Entonces, bueno, entonces decimos, no le vamos a hacer caso a la industria, le vamos a hacer caso a la salud, al bienestar y a la lógica biológica. Y mira cómo te queda, el 4, ¿no? Número 4, base, todo lo que sea de origen animal, bienvenido sea, ¿sí? Grasas de origen animal, bienvenido sea, algunos vegetales, ¿sí? Y arriba aparecen posiblemente algunas semillas y algo de miel, ¿tá? Pero bueno, vamos a ir por la base, ¿no? La base es lo que
A todos nos va a hacer bien y a ninguno le va a hacer mal. Bueno, Impas, Barate, ¿alguna duda, alguna pregunta? A ver si lo puedo ver. No el concepto, sino Una pregunta. Si me quieren hacer una pregunta, chicos, acérquense al micrófono porque no los escucho, ¿no? Por ahora todo bien, ninguna duda. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, viene toda esta cuestión de las carnes rojas, las grasas, etcétera, ¿no? Bueno, esto realmente no tiene ningún asidero ni base científica sobre que las carnes produzcan ningún tipo de problemática. Obviamente todo hay que contextualizarlo, los estudios que se han hecho son estudios de, digamos, de observación, ¿sí? No son de causalidad, son de correlación. Y basados en estudios de correlación, relacionados por ejemplo a las grasas, que es un tema tan complejo, la demonización de las grasas saturadas, que generan enfermedad cardíaca. Bueno, eso se llama hipótesis de los lípidos, lo llevó a cabo un científico que se llama Ansel Keys, y publicó a fines de la década de los 40 lo que llamó ¿cómo es? El experimento de los 7 países, o algo así. Bueno, en esa época había homologados a nivel mundial 21 países. Él seleccionó 7 países y creó una correlación en los países que se consumían más carne, ¿sí? Y en los países que consumían menos carne. Básicamente, su estudio era sobre la grasa, la carne de las grasas, o la grasa de las carnes. Y bueno, y curiosamente, el país que más enfermedad cardíaca tenía era el que más consumía carne, y más curioso aún, era que ese país era Estados Unidos. Y el que menos consumía y menos enfermedad cardíaca tenía, era Japón, ¿sí? Que estaba en la otra punta. Y eran 7 países. Fíjense que si yo selecciono otros 7 países que tenga ganas, puedo hacer una curva completamente opuesta o diferente. ¿Sí? Entonces es una prueba de correlación, no hay causalidad, porque hay que estudiar todo el contexto, y publicó esto, ¿no? De que había más casos. Pero nosotros, como les mostré recién, en los grupos anteriores, en donde hay cero incidencia de enfermedad coronaria, ¿sí? No paro cardíaco, ¿no? Que es la causa de todas las muertes, ¿no? Enfermedad coronaria, ¿verdad? Y colesterol alto, por ejemplo, que es una preocupación de la gente del mundo. Bueno, el colesterol está en medidas normogénicas, digamos, en las culturas que les mostré antes, donde no se consume grasa. Por ejemplo, en los inuits, lo que consumen es la grasa de las ballenas, la grasa de las focas, y es lo principal. Saben que si escasea grasa de ballena, grasa de focas, se van a enfermar. Van a tener una temporada donde van a padecer enfermedades. Bueno, entonces, en fin, esto queda descartado desde el punto de vista eh, bioquímico, evolutivo, fisiológico, y a los hechos también nos remitimos. Y otras pruebas como la NEO5N, que es lo que llamaba la glucosa de la carne, que supuestamente se la relacionaba con el cáncer, ¿no? La carne con el cáncer. Y bueno, y nada, no hay nada de eso. O sea, cualquier persona que tenga ganas puede exponerme los papers y yo les puedo explicar cómo están hechos para que puedan entender que han sido comprometidos por conflictos de interés, ¿sí? Claramente, ¿sí? Para hacer un análisis pronto de ese Neo5N, que es un estudio que demuestra que la carne tiene una sustancia que tiene cáncer. Se agarró unas ratas de laboratorio, se las alteró genéticamente y se les dio el Neo5N por separado, o sea, se aisló el Neo5N, no la carne, y se la dio a las ratas. Fíjense ustedes que el nivel de brutalidad y bestialidad, ya que las ratas no comen principalmente carne, no comen obviamente solamente Neo5N, y las ratas
en la naturaleza no están modificadas genéticamente. Así que los resultados de estudio son una pavada. ¿Sí? Es interesante ver cómo funciona la ciencia, porque el título de ese paper es que la carne roja da cáncer. No es una pavada. Bueno, entonces, ¿qué sí causa las enfermedades? La inflamación. ¿Sí? La inflamación es la causa de la enfermedad de la civilización. Acá hay un gordito rodeado de fruta, no se asusten con la fruta en general, pero yo lo pongo ahora, ¿por qué? Porque la propuesta de estos 21 días voy a reducir y voy a condicionar de alguna manera el consumo de la fruta. No voy a decir que no van a consumir para nada la fruta, sino que yo estoy buscando para estos 21 días también es no solamente que usted tenga una experiencia con la nutrición evolutiva, sino que tenga una experiencia con la bajada de la insulina y la bajada del azúcar en la sangre, ¿no? Que ustedes puedan cambiar directamente una dieta que tenga solamente conceptos evolutivos y mantenerse muy altos en azúcar, ¿sí? Y necesitan pasar este proceso de perder la glucodependencia. Bueno, esto ya lo hablamos. En fin, la semilla es la estructura más preciada de una planta, así que cómo se defiende, lo hace o con espinas o con bioquímica, que son las toxinas que tiene presente, ¿sí? Entonces, lo va a hacer de esa manera. Como son antinutrientes y toxinas, producen inflamación, generan intestino permeable, entorpecen la absorción de nutrientes y alteran la composición de la microbiota. ¿Sí? Ya no se le dice más flora intestinal, se le dice microbiota, que es, tenemos una composición, ¿sí? Nosotros, yo que también me gustaría mucho también que sepan esto, que nuestro cuerpo está formado 3 veces, ¿sí? Hasta 3 veces, por cada célula de nuestro cuerpo hay 3 virus y bacterias, ¿no? Somos más virus y bacterias que nuestras propias células, ¿sí? Entonces, estos virus y bacterias que interactúan con nosotros nos permiten expresarnos genéticamente de una manera y expresarnos en términos de salud de manera determinada. Y si nos alimentamos mal, nuestra microbiota cambia y por lo tanto producimos distintos químicos en el intestino. Y el 80% de los químicos que van al cerebro se producen en el sistema digestivo, precisamente en el intestino. Entonces, si tenemos una nutrición que está alterada, vamos a producir, por ejemplo, mucha histamina. La histamina es proinflamatoria. Bueno, en fin, ¿no? Es como que estamos haciendo todo al revés actualmente y la propuesta es empezar a hacer cuestiones alineadas con el bienestar real. Bueno, no lo voy a poner, puse a hacer largo, estoy repitiendo lo mismo, los cereales, las legumbres, las semillas, bla, 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 bla. ¿Qué hacemos nosotros para reconocer si es un alimento, si es realmente un nutriente para nosotros? Ponemos la figura de Grok. Grok es un avatar, una idea que podemos crear nosotros, que es un ancestro nuestro viviendo en la naturaleza, y qué es lo que podía comer y qué es lo que podía no comer, ¿sí? Si va caminando por el medio del bosque, o de la sabana africana, o del monte, ¿qué se puede encontrar? Se puede encontrar, por ejemplo, huevos en un nido. Y yo les pregunto a ustedes, los huevos en un nido, y estoy hablando inclusive antes del fuego, ¿sí? Los huevos, ¿se pueden comer crudos? ¿Sí o no? Ahí levanten la mano, me dicen sí o no. ¿Se puede comer? Sí, se puede comer. Sí, se pueden comer. Primero, se pueden comer. Segundo, ¿me hacen bien o me hacen mal? Me voy a morir si los como, me va a doler la panza. ¿Vieron la película Rocky 1 ustedes? Rocky 1, Rocky Balboa, ¿sí? Pone un montón de huevos crudos, se los toma. Bueno, vieron que llegó ahora hasta Rocky 46. O sea, le funcionó bien. Huevos crudos son buenos, pueden hacer muchas películas. No tienen problemas, ¿sí? Los huevos crudos se pueden comer, ¿sí? Salmonela y toda la zaraza es una cuestión de una infección. Pero la composición original del huevo es nutriente denso para nosotros, ¿sí? De hecho, lo único que tiene por ahí de malo el huevo es la vidina, ¿sí? Es una proteína, la vidina del huevo, que está presente ¿en qué parte? En la clara, ¿sí? Que toda la dieta convencional hasta el día de hoy nos está pidiendo que nos comamos la clara y no la yema. O sea, lo poquito malo que podría llegar a tener un huevo, que complicaría un poquito la digestión, sería la vidina del huevo. Bueno, pero la vidina está en la clara, no en la yema, ¿sí? Que es lo más alto de densidad
en densidad nutricional, y que tiene mayor biodisponibilidad en cuanto a su nutrientes. ¿Sí? Pero el huevo me lo puedo comer tranquilamente crudo, y si quiero lo puedo cocinar para sacarle la vidina y prevenir, si quiero, la salmonera, y ya está. Me como el huevo o crudo o cocido, con más o menos nutrientes, con más o menos antinutrientes que son todos. Me encuentro un pescadito, me lo encuentro, lo pesco, lo atrapo, ¿lo puedo comer crudo? Sí, muchos de ustedes deben haber comido sushi o algo de eso, donde el pescado está crudo, o ceviche, donde el pescado está crudo, y se le ponen ciertas cosas para evitar que tenga algunas bacterias. Las bacterias son una parte del pescado, ¿sí? Las bacterias que pudren, nos pueden hacer mal, son una parte. El pescado en su composición es altamente nutriente para nosotros, densamente nutricional para nosotros, y tiene todo lo que necesitamos para estar bien. Y vamos a encontrar a lo mejor una hoja por ahí, una fruta, ¿sí? Y si encontramos una naranja, ¿la podemos comer? Sí, la respuesta es sí, la podemos. En fin, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que si no estaba al alcance de Brock, no lo necesitamos. Porque llegamos hasta hoy en día, ¿sí? Evolucionando en ese entorno, donde comíamos un pescado, comíamos un huevo, comíamos una fruta, comíamos de vez en cuando alguna planta, porque depende de la estación. El animal no depende de la estación. Hay animales toda la estación, en mayor o menor medida, ¿sí? ¿Sí? Más flacos o más gordos. Pero hay animales durante todo el año. Lo que no hay durante todo el año, ¿sí? Es fruta. La fruta aparece en un momento. Y una fruta determinada en una determinada. Y lo mismo pasa con los vegetales y con los tubérculos. Son de temporada y son regionales. ¿Sí? Lo que sí siempre había y lo que sí siempre nos sostuvo a nosotros los seres humanos, no a otros animales, no importan otros animales. ¿Sí? Porque no podemos comparar nuestra dieta con la de un pajarito. No, no tiene mucho sentido. Estamos comparando la dieta nuestra con la fisiología y la evolución. Entonces decimos, si no estaba al alcance de Brock, no necesitamos. Y también, si no estaba al alcance de Brock, puede dañarnos. Aplicamos el principio precautorio. Decimos, si esto no estaba, ¿para qué lo quiero? Porque primero, no necesito, y segundo, me puede intoxicar. Es una lógica simple que se puede hacer. Mira, justo esto está hecho en idioma español, dice. No me va a salir a mí, ¿eh? Dice, oye, trompo. Le está hablando un cavernícola al otro. Usted póngale su propio... Algo no marcha bien. Nuestro aire es limpio, el agua que bebemos es pura, hacemos ejercicio a diario, todo lo que comemos es orgánico, y aquí casi nadie llega a los 40 años. ¿No? Ahí ya empieza, ¿no? Entonces, si seguimos esta dieta, todos nos vamos a morir a los 20 años. Primero, hay algo que se llama campana de Gauss, ¿sí? Es una forma estadística para observar lo que pasa en cada extremo, de los que se mueren más jóvenes, los que se mueren más viejos. La campana de Gauss es una forma estadística, no puede estudiar cualquier cosa. Yo estoy hablando en promedio de vida, ¿sí? Entonces, la pregunta es la siguiente. Si ustedes, vamos a hacer una población hipotética de 2 individuos, y tienen una persona que se murió antes de llegar al año, o sea, se murió a los 0, y tienen una persona que se murió a los 90 años, ¿cuál es el promedio de vida de esa población? Vamos los contadores. 0, 90, promedio. 45. 45. Promedio de vida en esa población hipotética de 2 personas, 45. Ahora miren la segunda pregunta. ¿Cuántas personas se murieron a los 45 años en esa población? Ninguna. ¿Sí? Un dato estadístico no significa nada si no veo los motivos y las razones. ¿Ah? Ninguna persona en esa población murió a los 45 años. La estadística no me dice nada si no observo los motivos y las razones de los que llegaron a los 90 y de los que no llegaron a los 90. ¿Sí? Primero, dejar claro, no es real esta aseveración, que no sé si la palabra sería aseveración, porque es una falacia de que las personas que vivían en esa situación murieran a los 40 años estadísticamente. Ya estadísticamente no es real. Segundo punto, las razones por las cuales se morían no tenían que ver con la nutrición. ¿Sí? Tenían que ver con otras cuestiones, como por ejemplo, voy a dar un ejemplo así. No existían los métodos anticonceptivos, por lo tanto, se llegaba al embarazo a más temprana edad. Y en condiciones, por ejemplo, de hambruna o determinadas situaciones, ese embarazo no llegaba a término, lo cual estadísticamente te llevaba el número de un nonato, ¿sí? Y lo sumabas a la estadística. Entonces tenían, por ejemplo, mucha gente, entre comillas, ¿no? Que había muerto antes de nacer, y lo pones ahí,
y te está tirando un número grande. 10 nonatos han muerto. Te la lleva la campana de Gauss para el lado del 0. ¿Sí? También en un parto, que puede haber varias complicaciones debido a que el ser humano tiene una cabeza muy grande en relación a las caderas, ¿no? El ancho de las caderas, por ahí habría complicaciones de parto y no teníamos los recursos, digamos, de medicina actuales que permitirían llevar adelante ese parto y que nazca, que no muera ni la madre ni el niño. Entonces ahí tenemos más muerte por eso. Acá lo importante que sabemos es que estadísticamente las personas, a medida que van pasando etapas, por ejemplo, los 20 años, su promedio de vida y su capacidad de vivir más años era cada vez mayor y cada vez mayor. Los 40 años cada vez podían vivir más, y cuando llegaban a viejos no llegaban deteriorados como llegamos nosotros, y hoy en día casi todas las personas han pasado los 35 años ya están tomando alguna medicación para poder vivir, o sea que los que viven en estados naturales no consumen casi ninguna medicación, mejor dicho, en estados naturales realmente no consumen medicación. Su medicación es la naturaleza, la nutrición, el movimiento, la tribu, etc. Entonces, primero, esto es una falacia, el número 40 es una falacia, el número 20 ni hablar. Otra demostración es que cuando las civilizaciones que eran cazadores-recolectores empezaron a modificar su nutrición y su estilo de vida agrícola y sedentario, o sea, ponerse en un lugar, empezaron a morir más temprano, a tener una talla, un tamaño menor, hasta 15 centímetros. Una demostración es el promedio de estatura medieval, que es 15 centímetros o hasta 20 centímetros, mucho menor que los cazadores-recolectores de toda la faz de la Tierra. ¿Sí? Y la dentición era de 10, dentición significa la pérdida de piezas dentales. Perdían hasta 10 piezas cuando un cazador-recolector pierde como mucho 4 en toda la vida. ¿Sí? Entonces, no tiene que ver con la nutrición si es que se mueren un poco más temprano. ¿Sí? La lógica es, vamos a aplicar todo lo posible para vivir lo mejor posible y lo más posible. Llegar a viejos lo más jóvenes posible. Esa sería la filosofía. Eso no significa justamente ser cazador-recolector, que yo les diga que ahora, ¿no? Ahora mismo salgan en zunga a cazar palomas para sobrevivir, ¿no? Y que si les atropella un auto, les recomiendo que vayan al hospital, no que no vayan al hospital. Atropella un auto y los rompe todo, mejor que vayan al hospital y que sigan los protocolos de la medicina, que lo va a salvar, que la medicina para lo agudo es muy buena. Bueno, esto ya lo hablamos, lo de las proteínas, lo que es que si comemos mucha carne, ¿no? Bueno, originalmente, o sea, desde el punto de vista paleolítico, no comes mucha carne. Comes mucho de lo que hay disponible en la época del año. ¿Sí? No es que comes más proteína, no hay exceso de proteína. Y de hecho, cuando se habla de comer un animal, se habla de comer el animal desde la pezuña hasta los hocicos. O sea, sobre todo, tratar de consumir mucho más vísceras, ¿eh? Que es lo que menos hay costumbre actualmente. Bueno, aterrizando el concepto, paleo es que no comer, ¿sí? Y el enfoque en sí es la reducción de riesgos. A más alimentos foráneos a nuestra dieta original, mayores son las probabilidades de sufrir enfermedades de la civilización. ¿Sí? Nosotros acompañamos la propuesta con varias guías que les vamos a ir pasando por el grupo. Las guías tienen la parte de nutrición, o sea, hay una que es básicamente la guía de nutrientes, que ahora va a recomendar inclusive a diario qué comer estos 20 días. Pero recuerdo, no es obligatorio que coman de esa manera, sino que son sugerencias. ¿Sí? Lo que sí tienen que seguir como algo obligatorio, si quieren llevar la prueba y llevar adelante el desafío, son los lineamientos. ¿Sí? Lo que es a diario son como propuestas de comida que están hechas, porque a muchas personas le va a servir, le va a gustar mucho tener en detalle, hay muchas personas que con el orden se les hace más fácil, tener en detalle qué comer cada día, entonces por eso armamos esta guía de recetas, digamos, de alguna manera, para que lo sigan si quieren. Si no quieren, pueden tomar lo que dice el día 1 y comerlo el día 4, etc. ¿Sí? Abarca otras cuestiones, como hierbas, medicinales, abarca varias cosas. Abarca también lo que tiene que ver con la hoja de ruta, ¿sí? Que es qué otras cuestiones relacionadas a la nutrición son importantes y que van a tener un impacto favorable en lo que sea que estén buscando, composición corporal, rendimiento, cognición, en fin, lo que sea.
Y por eso es que la actividad física funciona como un nutriente. Nosotros vamos a tener una propuesta de entrenamiento también. Pero los chicos también, ahí en Gorgos, les van a dar su propuesta, que está alineada con lo que nosotros estamos dando, ¿sí? Entonces, van a poder seleccionar o poder hablarlo con un profe, si tienen la inquietud de hacerlo tal cual nosotros proponemos, o si no, seguir el programa que los chicos tienen ahí, que va alineado perfectamente al propósito. ¿Sí? Esto es, no voy a profundizar en esto, porque está más desarrollado en las guías, y es una cuestión muy técnica, pero es básicamente entender que el movimiento de nutrición, ¿por qué genera cambios? ¿Sí? Esa fuerza sobre los tejidos va a generar cambios en la célula, y por lo tanto genera expresión de proteínas, que no es otra cosa que tu expresión genética, tu epigenética. ¿Sí? Es como, digamos que la genética es un panel con interruptores, y dependiendo de lo que vos hagas, levantás o bajás interruptores. Si haces las cosas muy mal, como por ejemplo comer mucha azúcar, estás levantando los interruptores de la diabetes. Si haces las cosas bien, como ponerte la luz solar y hacer ayuno, etc., vas a estar apagando esos interruptores y disparando otros, que son, por ejemplo, los de la flexibilidad metabólica. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es entender que algo que se llama mecanotransducción funciona como nutriente, algo que no consideramos un alimento, porque no es que se come por la boca, pero sino que sucede por la física, genera expresiones genéticas, te hace más gordo o más flaco, te hace más sano o más flaco. Bueno, esas son imágenes de la propuesta que ustedes van a estar viendo. Nosotros proponemos que si no pueden entrenar al aire libre, que sí pasen más tiempo al aire libre. Si no pueden entrenar descalzos, que sí pasen más tiempo descalzos y en contacto a la tierra, y en contacto con la naturaleza y con los elementos de la naturaleza. Si hace frío, ponerse más frío, si hace calor, ponerse más calor, pero nunca lastimarse. Recuerden que nuestro consejo nunca es lastimarse. Sí, pasar frío. Pasar frío no significa llegar a la hipotermia de la enfermedad. Sí, sentir el calor, ¿sí?, del sol, y generar a través de la biosíntesis la vitamina D, que la vitamina D se genera a partir del sebo de la piel y el contacto con la luz ultravioleta. Sí, no quemarse, no quemarse, literalmente. Sí, pincharse, caminar por un lugar que es, no sé cómo dicen ustedes, pinchudo, ¿sí? Pero no lastimarse la piel. ¿Sí? Siempre utilizando, digamos, ese primum, no sé, primero no hacer nada. Y bien, todo esto es eso, yo el archivo lo puedo llegar a compartir si alguien lo quiere. Esto explica cómo funciona nuestra biología, cómo el movimiento helicoidal, de lo cual van a poder tener mucha referencia con Fede, que está presente ahí, ¿sí?, sobre cómo el tipo de movimiento impacta no solamente en la salud física y biológica, digamos, profunda, sino también en nuestras emociones, etc. ¿Sí? Así que todo esto, como les digo, es como una lectura que lo van a tener. Tomar el sol, una recomendación va a ser que lo hagan por la mañana, que lo hagan a la hora del mediodía solar, y que lo hagan por la tarde. ¿Sí? ¿Qué pregunta saldría a partir de esto? Yo no puedo tomar el sol a la mañana porque mi ritmo laboral no me lo permite. Bueno, no importa. Siempre hacer lo más cercano a eso posible. ¿Sí? Otra recomendación que puede existir con relación al sol y al horario solar, al día solar, es tratar de comer en el horario, la fase del día que es diurno, ¿sí? Tus ingestas que sean la fase del día que es de día. Y muchos van a decir, no, yo por mis cuestiones laborales no llego a comer. Bueno, no hay problema, lo que puedes hacer es empezar a comer más lejos del horario que te vas a dormir, y más cerca del horario diurno, lo más cerca que vos puedas. Entonces, todo tipo de modificación va a tener que ver. ¿Sí? Moverte de forma completa, bueno, eso los gordos lo hacen, así que está bien, ¿sí? Completa y compleja. Evitar la luz azul, también va a estar en las recomendaciones, en las explicaciones, hay videos tutoriales que acompañan. Por eso no hablo mucho de esto, porque van a acceder en las guías que vamos a compartir. Y comer inteligentemente, que está abordado en el modelo nutricional. Reconéctense con la naturaleza siempre que puedan, todo lo que puedan, lo máximo que puedan, ¿sí? Y eviten todos los intermediarios y los reemplazos. Bueno, voy a ir terminando con esto. Todo esto está en cuestión. Escuela de escape, les damos las gracias. Cierro de compartir pantalla. Voy a también cortar la grabación.
¿Sí? Voy a detener la grabación y ahora voy a abrir una ronda de preguntas. Si tienen ganas, detengo la grabación.